amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Consensuando. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este sábado a través de Cinevisión, Canal 19, para toda República Dominicana. Francisco Medrano les acompaña, conjuntamente con nuestro colega y amigo Tabaré Ramos Concesión, con quienes estaremos conduciendo el programa en el día de hoy. Tabaré, muy buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, Medrano. Un saludo cordial a todos los amigos televidentes que le dan seguimiento a esta plataforma comunicacional Consensuando, que brinda la discusión de temas de trascendencia nacional e internacional. Como siempre, estamos en curso hacia la recta final de una campaña electoral que muchos dicen que ha sido un poquito atípica. Algunos incluso hasta la llaman que le falta acción, que está un poquito aburrida. Pero yo pienso que cada campaña electoral tiene sus matices, tiene sus gradaciones, tiene sus protagonistas, que son al final de la jornada los que imponen la intensidad con la que se maneja la campaña. De hecho, en el fin de semana anterior hubieron unas declaraciones de parte de quienes componen a la oposición, el expresidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, hablando, prácticamente haciendo una invitación de que si se hacen las famosas carpas, pues que estas pasen a ser destruidas. Entonces eso sí ya le pone nueva vez cierta emoción a una campaña que antes se calificaba de aburrida, pero de cualquier modo pienso que esto se queda de modo en lo que sería la retórica de elevar la moral de las tropas, que es algo que siempre se va a utilizar en el ámbito de la política y que es necesario. Obviamente tratando siempre de que no haya ninguna violencia, que eso no se traduzca en una violencia, pero pienso que el presidente Danilo Medina, al igual que el presidente Fernández, están comprometidos con esta democracia y de ninguna manera ellos van a ser propiciadores de que acontezca nada distinto que no sea el debate en esta campaña electoral. Es así, elevar el tono del discurso ya en la recta final de la campaña es algo característico de todo el accionar, ¿no?, de la clase política de nuestro país, y es una realidad. Esta campaña ha sido un poco atípica, como dice, fruto de que el activismo no ha sido tan intenso como habíamos tenido experiencias en campañas electorales anteriores. No obstante, esto era un aspiracional de los dominicanos, pues mucha gente se quejaba y manifestaba el interés de que mermaran y minimizaran esas actividades, esas grandes concentraciones, esas obstrucciones de las vías, toda esa intensidad de la campaña, la publicidad, que de alguna forma pues trastornaba la vida normal de los dominicanos, y ahora hemos tenido, yo digo que por inercia, ¿no?, una campaña pues con un nivel de intensidad un poco menor a como ha sido en tiempos anteriores. Ciertamente es la característica de esta que tenemos en la actualidad. Ojalá que esto nos deje una enseñanza de que se pueden escoger candidatos a alcaldes, diputados, senadores, presidentes y vicepresidentes de la República sin tener que saturar a los ciudadanos, y que se conozca bastante las propuestas que hacen los actores políticos vía todas estos mecanismos que existen en la actualidad para poder llevar el mensaje y precisamente que la gente pueda captar aquellas propuestas que consideran son las más convincentes, las que más le convienen al país o a su entorno, a su comunidad en sentido general. Y yo creo que de alguna manera lo que se está experimentando es una experiencia positiva. Esos bandereos, esas salidas a las calles, esas marchas, caravanas, las concentraciones, los discursos en esos grandes mítines corresponden a una etapa, ¿no?, en la que la manera en que el mensaje tenía que llegar tenía que ser precisamente aglomerando grandes cantidades de personas. Ahora hay muchas formas de que el mensaje llegue de manera rápida, de manera contundente, y de que se pueda distribuir en todo el mercado electoral. Es una campaña interesante que nos deja un aprendizaje importante. Tabaré, a propósito de que hablamos del proceso electoral, nosotros en el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante con un importante ciudadano de la República Dominicana. Es un actor político con una dilatada carrera
en el escenario y que nuevamente se presenta ante el electorado de la ciudad de Santiago de los Caballeros como candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos conversando en el día de hoy con el licenciado Marino Antonio Collante Gómez, quien nos ha permitido y ha sacado un tiempo importante de su agenda para estar con los amigos televidentes de Consensuando. Así que, licenciado, muchísimas gracias y bienvenido al espacio, ¿no? Buenas noches, querido amigo Medrano. Y no tenía ese momento para conocer a ese periodista, Tavares. Tavares Ramos. Tavares Ramos. Entonces, para mí es un honor, porque ya tengo otro amigo. Así es. Porque la mitad de usted y yo es de antaño. Así es. De manera que muchas gracias. Cómo no. Es bueno que iniciemos esta parte inicial del espacio conociendo un poco de la vida de Marino Collante, si nos pudiéramos trasladar a sus inicios, conocer un poco de su niñez, dónde nace, su formación académica, el aspiracional de Marino en la vida de aquel niño, ¿no?, que corría calles y callejones del lugar en donde nació, ¿no? Mira, yo nací en Santiago de los Caballeros. He vivido solamente en Santiago. Todos los años que tengo, nací en el Hospital José María Cabral Ibáez. Desde niño, yo vi a mi padre que tenía un colmado. Y entonces, en ese colmado, ya a los 9 años yo comencé a trabajar. Entonces, ahí me formé con mi padre para asuntos que me despertó el negocio. Recuerdo que en los colmados, yo no sé si están todavía, había un mostrador. Pero como yo era pequeño, yo lo que hacía, que pesaba la habichuela en un peso que había ahí, y todo se vendía por libra, inclusive hasta el aceite. Entonces, ahí yo no me veía, cuando yo pasaba lo que me pidieron, nada más me veían de aquí para arriba, porque no tenía el tamaño. Ahí entonces yo lo que hacía era, por la mañana le ayudaba a mi papá en el colmado. Y en la tarde entonces yo iba a la escuela. Y eso fue ya hasta el 6º curso. Ya después que llega la intermedia, que era Séptimo. el 7º y el 8º. De ahí en adelante entonces llegué hasta ahí. Entonces me fui al liceo a estudiar. Me hice bachiller. Antes no había carrera de finanzas en las universidades de Santiago. Y entonces lo que hice fue una academia que tenía mucho arraigo y buen. Todo el que se graduaba ahí era contador de cualquier negocio. Y entonces yo estudié eso primero. Contabilidad, mecanografía y archivo. Después que llega eso, yo vi en un periódico La Información, en un apartado postal, que se necesitaba un auxiliar de contabilidad. Y yo escribí, lo llevé al correo, después me contestaron. Ellos eligieron 10. Y recuerdo yo, allá se llamaba la línea Duarte, que era que viajaba de Santiago a la capital, en carro Chevrolet grande, con 4 atrás y 2 adelante.
recuerdo yo, que eran un peso con 50 centavos. Y te llevaban directamente a la dirección donde tú te ibas a quedar. Y entonces nos dieron de dieta a los 10, a cada uno nos dieron 5 pesos. Ida y vuelta eran 3. Y los otros 2, entonces era para que nosotros... comida. Sí, exacto, para la comida de las 12 y cosas. ¿Qué pasa? Cuando nos vamos a un salón, como si fuera en una escuela, entonces nos ponen a nosotros como cuando antes haya examen finales, que tú estás allí, otro aquí, para que nadie se pueda fijar. Y entonces yo recuerdo que había el profesor, todavía está vivo, pero ya muy viejo. Era un señor apellido cubano, que era el que en el Banco Nacional de la Vivienda, ese era lo que es ahora la superintendencia de banco. Eso era la superintendencia de banco de las asociaciones de préstamo. De entonces. De entonces. Ya ahora no. El Banco Nacional de la Vivienda ya es otra cosa. Entonces, ahí nos dan a nosotros un papelito, unos papeles para llenar. Entonces, ellos te ponían un ejercicio, así, uno allí, otro aquí, para que tú porque la contabilidad siempre tiene que cuadrar. Y entonces yo veo que nos dieron 1 hora para hacer eso. Te daban un lápiz y un borrador, más nada. Tú no podías llevar nada, porque las maquinitas no existían. Yo tenía la ventaja que aprendí en Ecoemado a sumar y a restar y a dividir. ¿Ya? Entonces, ahí, cuando yo veo que el profesor daba vuelta y se paraba atrás, así un ratico, para ver lo que tú estabas haciendo, y caminaba a supervisar los otros, viendo, para que nadie se fije, porque era para un puesto, para un banco. Y entonces, ahí yo veo, yo tenía un reloj que me trajeron de Nueva York, que eran Atlantic, que se llamaban, que estaban de moda, que costaban 10 pesos, el que tenía un reloj. Entonces ahí, cuando él se para detrás de mí, ya a los 25 minutos ya yo había terminado mi examen. Pero estaba ahí, y cuando yo veía a los otros que desde lejos estaban todavía, digo yo, coño, pero ven acá. ¿Y por qué yo termino tan rápido? Cuidado si me estoy equivocando. Y volvía hasta que el profesor viene ahí, como yo tengo los ojos grandes, yo puse los ojos así, y él ahí era un hombre de buen tamaño, y lo veo yo que hace de que, digo yo, ese es un señal que todo está bien. Y ahí, entonces de allá, los que han terminado que entreguen. Y yo entregué. ¿Qué pasa? Cuando se termina, él lo corrige y ahí mismo dice, la plaza es para usted. Usted tiene tanto. De 100, yo saqué 94. Fue por una falta de ortografía. Y ahí entonces me dan el cargo, ¿verdad? En el año 79, yo tenía en ese entonces de 18 años. 18 años y 3 meses de mi fecha de nacimiento. Y ahí entonces ellos me contrataron como auxiliar de contabilidad.
cuando a mí me ofrecen, porque yo trabajaba y el papá mío lo que me daba era alguna cosa, 210 pesos mensuales. Digo, ¿cuánto dinero? Y ahí entonces hice carrera. Ahora, cuando ya yo me vi que yo podía caminar solo y emprender un negocio, porque yo guardaba la bonificación. Y entonces me llegó la idea de hacer casas y venderlas, porque antes allá no había edificio. Y me iba yendo bien. Ya en noviembre del 85 ya se me mete en la cabeza que me voy a irme ya de la institución. No quisieron ellos, porque yo cumplía 11 años. A mí a los 10 años le daban un anillo al cumplirlo. Y un día digo yo, acá, yo gano aquí ahora 1.300 pesos en el 85. Y entonces yo dije, yo trabajando hasta 9 horas, porque antes no había computadora. Era así. ¿Qué pasa? Después llegó, en el 85 llegaron unos cajones grandes y comenzó la computadora. Entonces yo dije, yo me voy y llevo al papá de Flavio Darío Espinal, que era el gerente, que murió, que Dios lo tenga en gloria. Y entonces él me dice, no te vayas, Marino, porque tú eres un buen empleado y entonces te necesitamos. Porque recuerdo un muchacho que se llamaba José Trinidad, que renunció para irse para Nueva York. Y otro también renunció para trabajar a su libre albedrío. Entonces montó un negocito, quebró, y Trinidad regresó y fueron a buscar trabajo los dos. Y me dice, tú eres un buen empleado, inteligente, joven, pero ya ahí yo tenía 26 años. Bueno, a los 26 años yo me gradué de contador público autorizado. Yo soy licenciado en finanzas, con una maestría de asuntos de Estado en Puerto Rico. Después de eso me fui. Entonces, ahí yo le digo a él, mire, don Flavio, con mucho respeto, porque yo lo admiro y lo quiero mucho, y lo respeto. José Trinidad se llama José Trinidad. Indalecio Brizo se llama Indalecio Brizo. Yo soy Marino Collante. Yo me llamo Marino Collante. Yo no voy a fracasar. Me fui. Él me decía, no te vayas porque usted lo sabe mejor que yo, porque usted es el contador y usted sabe que en este año, en el 85, va a haber una bonificación de 3,000 y pico. Y con todo y eso me fui. Hice la primera casa, me gané, la hice en 6 meses. Cogí crédito, cogí un prestamito a un amigo que tenía una farmacia, pero prestaba. Y le cogí prestado 8,000 pesos. Y entonces la vendí la casa después que la terminé y me gané 27,000 pesos.
Y entonces ahí yo comencé hasta que terminé innovando hacía años que quería una asociación de constructores del Cibao, que no pudieron nunca hacerla. Tenían como 5 años, pero desde que yo entro ya a la construcción, entonces yo la formé. Y comenzamos con 80 constructores. Esa la formé yo, la Asociación de Constructores de Vivienda del Cibao. Se llama Procovici porque la de aquí, yo cogí la idea de aquí, que se llama Asociación de Constructores, así nada más. Y entonces yo quise ponerle la I y la C y la I. Entonces, para que se vea que era del Cibao. Ahí fui exitoso. Ya de ahí en adelante, mi papá me llevó a conocer a Balaguer. Y parece que el estilo mío le gustó a Balaguer cuando me dice que ingrese al partido en la juventud. Vamos a conversar sobre su ingreso a la vida política, pero primero vamos a hacer una brevísima pausa comercial y ya venimos entonces con ese testimonio de vida de cómo llega a la actividad política Marino Collante Gómez. No le cambien, estamos de vuelta en breve. ¿Necesitas una empresa enfocada en soluciones integrales de desechos sólidos? MTE Group es la solución. Contamos con camiones compactadores, equipos pesados, luminarias, contenedores, zafacones y mucho más. Estamos ubicados en la Charles Sommer número 19 en Los Prados, con el teléfono 809-542-2564. Para más información, visitar nuestra página web mtegrouprd.com o en nuestras redes sociales MTE Group RD en Instagram, Facebook y Twitter. Municipal Truck and Equipment, MTE Group. Continuando con su ardua labor de trabajos ininterrumpidos, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano de Meteorología, que tiene por objeto regular los servicios meteorológicos e informaciones climáticas. Ahora pasa al Senado. Además, los diputados refrendaron en primera lectura el proyecto de ley que dispone que las personas que se encontraban en el Mercado Viejo de San Cristóbal desaparecidas en la explosión sean declaradas jurídicamente fallecidas. En otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, juramentó a José Fructuoso Dipré como nuevo diputado en sustitución de Dionisio de la Rosa, electo alcalde de San Cristóbal. También la secretaria del bufete directivo de la Cámara de Diputados, Soraya Suárez, y coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, fue recibida por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, donde participó en la celebración del 15 aniversario de labor por la seguridad alimentaria y nutricional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar, las personas mayores y de inválidos y todo.
Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Una cosa muy útil, muy útil. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal por haber hecho ese trabajo. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. El Senado de la República reconoció de manera póstuma a la destacada educadora Ibelice Prax Ramírez de Pérez y al cantautor Víctor por sus aportes a la educación y cultura dominicana. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, la modificación a la ley sobre exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos, además del proyecto de ley que reconoce la lengua de señas en República Dominicana. Asimismo, la Cámara Alta sancionó en primera lectura el proyecto de ley de antidopaje. En los trabajos legislativos, varias comisiones de senadores continuaron el análisis de relevantes iniciativas de gran impacto social. Y el Congreso Nacional fue el escenario de la primera reunión interparlamentaria República Dominicana-México, en donde senadores y diputados de ambos países abordaron la problemática del sargazo, las inversiones recíprocas, la cooperación bilateral, entre otros temas de interés común. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Estamos de vuelta en este espacio Consensuando. Gracias por seguir con nosotros. Conversamos esta noche con Marino Antonio Collante Gómez, un importante testimonio de vida, de emprendimiento y por supuesto una fructífera carrera personal, empresarial y política. Usted antes de la pausa iba a entrar ya, Marino, en la parte política, pero saber un poquito sobre su vida, ¿no?, inicial, de su juventud y su niñez, las cosas que le entretenía, ¿no?, alguna aspiración específica o a lo que hoy le decimos hobby, ¿no?, de esas actividades que a usted le agradaban en la juventud, ¿no? Mira, a mí me gustaba el deporte, pero entonces yo era loco con el boxeo. En el Ensanche Bermúdez dio campeones mundiales, dio. Y era tradicional que ya cuando tú eras joven, bueno, tú elegías un deporte. Y yo elegí siendo boxeador. Yo llegué a ser boxeador amateur, ¿verdad? Para pasar a la profesional. En ese tiempo yo tenía como 15 años. Y resulta, yo hice 25 peleas. 25. Y de las 25, noqueé 22. Que lo tengo ahí, que yo sin saber, un cronista deportivo de Santiago, el periódico La Información, tenía todo ese historial. Y sí, entonces ahí fue que se descubrió, que decía, pero Marino era boxeador, sí, amateur. Era un Mike Tyson entonces. Golpeaba duro. Sí, porque yo era fornido siempre. Eso me gustaba. ¿Cómo no? Sí. Su ingreso entonces a la actividad política. Su padre lo presenta a Balaguer, nos decía. Sí, porque mi papá era regidor en Santiago y fundador del Partido Reformista. Entonces, ya cuando yo tengo la edad, estoy trabajando en el banco, entonces él me lleva a una inauguración y me lo presentó. En ese tiempo Balaguer veía. Y yo le caí bien. Y me dijo, ¿qué tú estudias? Yo, esto. Ah, está bien. Pero ingresa a la juventud. Ingresé a la juventud. Inclusive, en ese tiempo estaba Hito Bisonó, El Chato, Milton Ginebra, Jaque, muchísimo. Y entonces ya el 16 de mayo, después que pasan las elecciones,
gana el Partido Reformista en el 86. Entonces ahí Balaguer me mandó a ofrecer un cargo, que fue el primer cargo que yo tuve en la administración pública, como Contralor General de la Lotería. Y la puse, lo organicé bien, junto con el administrador, que era Luis Martínez Silva, que murió, que Dios lo tenga en gloria. Y ahí me desarrollé, porque yo tenía que hacerle un reporte como Contralor, 2 estaditos, un estado de situación y un estado de resultado. Y entonces yo iba todos los martes, junto con el administrador, a desglosar lo que hicimos, cuánto se ganó la lotería, y llevarle el superávit. Y ahí me cogió mucho cariño, ahí yo no fallaba, porque yo le hacía un estado financiero y un estado de resultados que él lo entendiera. Y le gustaba eso. De ahí un día, en el 89, me dice, ¿usted no le gustaría ingresar como candidato a diputado y como secretario general del partido en Santiago? Yo le dije, mire, Excelencia, yo lo que soy es un técnico profesional de las finanzas, y me dice, usted debe ser diputado, pero que ya él tenía eso en la mente, el asunto de la reforma, la tributaria, la arancelaria y código monetario y financiero, y también el código de trabajo. Por eso yo no trabajé en eso, porque yo no sabía nada de eso. Entonces, ahí me comienza a mencionar, como para que yo me pusiera contento. ¿Usted conoce a J. Agustín Pimentel? Digo yo, sí, uno de los grandes arroceros de Santiago. Él era diputado. ¿Usted conoce al doctor Octavio Almonte? Él era diputado. Digo yo, ¿usted lo conoce? Digo yo, sí, una persona de prestancia en Santiago. Y entonces, y al doctor Netalí Núñez, sí señor, también, un médico talentoso y respetado en Santiago. Y el último que me dijo fue el del difunto Vargas, que fue presidente de la Cámara por un año. Y yo le decía, sí, yo lo conozco, es una persona de la iglesia, una persona esto. Y entonces, así podría usted ser. Usted está joven. Jovencito, ¿eh? Entonces yo le pregunté, ¿y cómo yo puedo ser diputado? Yo no sé nada de eso. Y me dice, no se preocupe que yo lo enseño. Y entonces esa fue mi primera postulación. Por primera vez, todavía yo creo que el récord está. Yo saqué en esas elecciones, que se lo voy a enseñar ahorita, que lo tengo ahí, el certificado como diputado de la Junta Central Electoral de las elecciones de mayo de 1990. Yo saqué 53.070 votos. 53.000. Wow, esa suma en la actualidad es difícil de alcanzarla incluso. No, nadie lo tiene. Bueno, era la elección de toda la provincia, no estaban las circunscripciones, claro. La provincia, ahora no. Entonces, en el 2002, es que ponen las circunscripciones. Correcto. La 1, la 2, la 3. A mí me mandan para la 2. Don Marino, aprovechar para preguntarle, sabemos que usted jugó un papel estelar en lo que fue el diseño y la propuesta de la reforma tributaria.
del año 92 y también el código tributario. La ley monetaria y financiera, me parece, que también fue una distinta. También, fue las tres. Exacto. Nos gustaría que usted nos hablara un poquito de esa experiencia, de ese instrumento tan importante para el relanzamiento económico del país. Sí, mira, yo hice una metodología de trabajo, porque eso había que consensuarlo con todo el empresariado de la República Dominicana. Entonces, yo lo dividí, sur, norte y la capital. Entonces comencé por Santiago, obviamente, mi provincia. Y entonces ahí hicimos tres reuniones. En la semana tal, el día tal, nos vamos a reunir. Y así sucesivamente. Para ir tratando de socializar eso. Porque antes no había código. Lo que se cobraba era con papeles. Y el sin control. El incumbente era que ponía lo que paga. Es decir, tú estabas en aduana y tú traías un carrito, si tú eres amigo de él, déjaselo que pague 500 pesos. ¿Qué pasa con eso? Que no solamente complacer, sino meterle la idea de cosas que no existían. Mayormente cosas tributarias, porque el Estado para arrancar tenía que tener más ingresos. Yo recuerdo que yo en un año y 3 meses, hasta que consensuamos todo. Bueno, hay una persona viva que es funcionario todavía, que era el director de aduana, Kiko Tabar. También él trabajó, él era a Lancelaria, en ese código, él y yo. Y entonces las reuniones de aquí se hacían aquí en la Universidad Católica Madre y Maestra, porque don Agripino Núñez era el moderador de eso. Ahí en la universidad, con un cargo que ahora no me recuerdo, pero era. Entonces, yo a veces algunos grandes empresarios me invitaban a su empresa, que querían conversar con uno, conversábamos, y fue un éxito total. Recuerdo, esa ley es la 1192, y esa ley perdura ahí, porque ese es un código ahora. Cada rato, cuando los gobiernos tenían dificultad de los ingresos, entonces hacían un parcho, lo que le llaman un parcho. Parche fiscal. Sí. Y entonces se modificó ese solo artículo como en 4 o 5 veces. Pero, ¿qué pasó? Yo recuerdo cuando ya Balaguer lo promulga, ya se iba casi del gobierno y entró Leonel Fernández en el 96. Recuérdate que fue por 4 años, pero terminaba en el 98. Y por razones políticas hubo que cortarlo en el 96. ¿Te recuerdas? Sí, así sí, es. claro. Entonces, Balaguer dice que está entregando un avión en la pista listo para el despegue del progreso y el desarrollo. ¿Qué pasa? Los presupuestos de antes eran de 128,000 pesos, de 300,000,
Y ahora, de billones, todo eso, ¿verdad? Y las aduanas, quizá 50,000 pesos, 51,000 pesos, o 60,000 pesos. Por eso los presupuestos a todas las entidades habían que tenían 1.500 pesos como presupuesto. Entonces, esa reforma tiene un nombre. ¿Ah? Yo fui a Estados Unidos 2 veces, a Washington, al PNUD, porque ellos fueron los que recomendaron eso. Y entonces yo fui allá como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara con 2 o 3 diputados. Entonces, de ahí en adelante, mire lo que es el país. Cuando se diga quién hizo eso, quién aprobó eso, tiene un nombre: Marino Collante. ¿Cómo no? He sido en 2 gobiernos funcionario. Primero con Balaguer y segundo con Danilo Medina. Y ahí están las referencias. Ahí están. Usted tiene una historia bastante rica que compartir, ha hecho grandes aportes para el país. Y claro, está desarrollando en la actualidad un proyecto político nuevo, senatorial, del cual quisiéramos conversar, pero lo vamos a hacer después de un nuevo contacto con nuestros amigos anunciantes, y ya retornamos para que hablemos de la actualidad política y el trabajo que se desarrolla en Santiago de los Caballeros. No le cambien, ya volvemos. ¿Necesitas una empresa enfocada en soluciones integrales de desechos sólidos? MTE Group es la solución. Contamos con camiones compactadores, equipos pesados, luminarias, contenedores, zafacones y mucho más. Estamos ubicados en la Charles Sommer número 19 en Los Prados, con el teléfono 809-542-2564. Para más información, visitar nuestra página web mtegrouprd.com o en nuestras redes sociales MTE Group RD en Instagram, Facebook y Twitter. Municipal Truck and Equipment, MTE Group. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuando con su ardua labor de trabajos ininterrumpidos, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano de Meteorología, que tiene por objeto regular los servicios meteorológicos e informaciones climáticas. Ahora pasa al Senado. Además, los diputados refrendaron en primera lectura el proyecto de ley que dispone que las personas que se encontraban en el Mercado Viejo de San Cristóbal desaparecidas en la explosión sean declaradas jurídicamente fallecidas. En otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, juramentó a José Fructuoso Dipré como nuevo diputado en sustitución de Dionisio de la Rosa, electo alcalde de San Cristóbal. También la secretaria del bufete directivo de la Cámara de Diputados, Soraya Suárez, y coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, fue recibida por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, donde participó en la celebración del 15 aniversario de labor por la seguridad alimentaria y nutricional. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Una cosa muy útil, muy útil. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal por haber hecho ese trabajo. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. El Senado de la República reconoció de manera póstuma a la destacada educadora Ibelice Praxa Amírez de Pérez y al cantautor Víctor Víctor por sus aportes a la educación y cultura dominicana. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, la modificación a la ley sobre exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos, además del proyecto de ley que reconoce la lengua de señas en República Dominicana. Asimismo, la Cámara Alta sancionó en primera lectura el proyecto de ley de antidopaje. En los trabajos legislativos, varias comisiones de senadores continuaron el análisis de relevantes iniciativas de gran impacto social. Y el Congreso Nacional fue el escenario de la primera reunión interparlamentaria República Dominicana-México, en donde senadores y diputados de ambos países abordaron la problemática del sargazo, las inversiones recíprocas, la cooperación bilateral, entre otros temas de interés común. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Gracias. Seguimos con esta interesante entrevista esta noche, aprendiendo bastante de un hombre de Estado, un ciudadano dominicano que ha hecho grandes aportes al desarrollo y la consolidación institucional de nuestro país. Marino Collante Gómez en la actualidad es candidato a senador por la provincia de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana, y también ya en esta etapa final de la campaña quisiéramos conocer cómo marcha el trabajo, las expectativas, el posicionamiento y el por qué Marino quiere volver al Congreso nuevamente, esta vez desde el Senado de la República. Bueno, yo ya iba a terminar mi carrera política de parte mía, que quería descansar un poco. Pero hicieron varios FODAs, entonces, en la provincia, y entonces eso daba que Marino Collante no tenía una tasa de rechazo, ni una. Es ahí cuando me la ofrecen, la candidatura. Y yo duré como 6 meses para decir que sí. Me doy cuenta que Santiago tenía un senador, pero ese senador era fantasma, porque no hacía lo que tenía que hacer. Un senador o un legislador tiene que ser un hacedor de progreso, gestor de obra y defender a su provincia y a su país. Pero me di cuenta que en la actualidad todavía el que está es un fantasma porque nadie lo ve. Entonces, yo voy a tener un nuevo modelo senatorial que lo tengo que dejar para antes y después. Un legado para que cómo se actúa como senador. El senador tiene que programarse, y así como iba a la campaña política a buscar el voto, después que gane, entonces lo que tiene que hacer es un modelo de visita a los barrios, a los distritos municipales, a los municipios, a los parajes, a las urbanizaciones, yendo, así como tú fuiste a buscar el voto, procurar y decir, hacer un itinerario
tal día y en tal mes voy para tal cosa, voy para Tamboril, voy para Sabana Iglesia, voy para el barrio en Sánchez Bermúdez, para decir. Y entonces ahí yo, si había junta de vecinos, yo lo invitaba y decía, mire, el presupuesto ya se va a comenzar. Yo quisiera saber cuál es la necesidad perentoria de ustedes. Y entonces uno decía, una iglesia, no, que nos hagan los contenes, no, que nosotros lo que queremos es que falten esto. Y otro decía una iglesia, y otro un edificio para nosotros las mujeres, para coser y aprender y cosas. Entonces, ahí yo lo consensuaba. Y el que ganó con más votos, que propone lo que propuso, entonces yo lo... levanten la mano ahí, el que quiere la iglesia. Levanten la mano los que tienen, los que quieren la calzada. Y así sucesivamente. Si ganó la calzada, esa es la que va. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, presentar o en las cámaras, si es diputado, y si es senador, hacer una resolución pidiéndole al gobierno esto, y le ponía su considerando, y tú lo manejabas bien, hacía un buen planteamiento que convencieron a la mayoría, y entonces te lo aprobaban. Y esa resolución entonces yo me metía a presupuesto. Entonces lograba el objetivo. Pero nadie hace eso. Por eso mucha gente me dice, ¿y cómo tú ganabas? Digo, yo porque no me le alejaba a la gente. Porque así como fui a buscar su voto, así yo tengo que ir a ver cuáles son sus necesidades. Esa es mi respuesta que yo hacía. Y cogía muchísimos diputados y yo les decía, miren, si ustedes quieren reelegirse, no se despeguen de lo que le dieron su voto. Vaya, si hay alguien enfermo, de esa gente que tú conoces y necesita una receta o le faltan 5,000 pesos por una cirugía, lléveselo. Solicítelo a la Cámara, que usted lo consiga, es una carta. Y así mismo era. Y por eso me quieren demasiado. Yo soy en Santiago un ícono, Marino Collante. Ese nombre pesa. Y eso es lo que me va a llevar a ser senador de Santiago. Estoy plenamente seguro que seré el nuevo senador de Santiago. Bueno, qué interesante. Nos queda igual poco tiempo ya para finalizar, creo que unos 2 minutos. El trabajo de Abel Martínez en Santiago es su jurisdicción, es su territorio. Tiene también ese equipo político una labor importante de acompañamiento con el candidato presidencial. Para alcanzar a Abel y lo que hizo para Santiago es muy difícil. Porque antes Santiago era un vertedero, todo el mundo hacía lo que quiera. Y ese hombre organizó a Santiago, que nosotros estamos orgullosos. Y no lo digo yo, lo dice Santiago entero. Y en las mediciones que le hacían a los ayuntamientos, siempre estaba entre 99 y 99.5 de ranking de todos los ayuntamientos. Santiago tiene un agradecimiento grande. Yo creo y estoy seguro que así como hizo con Santiago, la va a hacer con el país. Porque él tiene el deseo,
tiene la capacidad, es un hombre joven con experiencia. Qué difícil que haya jóvenes con ese historial. De manera que yo creo que Abel Martínez es el presidente que en estos momentos se necesita, porque es un hombre innovador, tiene mucho deseo de servirle a su país. Eso lo decidirán los ciudadanos y ciudadanas con su voto. Pero yo creo que es el mejor candidato que hay. Cómo no. Pues qué pena que hemos llegado a la parte final. Nosotros hemos disfrutado bastante de todas estas enseñanzas, esa historia de vida, pero además esa visión, ¿no?, de propuesta de seguir construyendo una mejor República Dominicana. Por consiguiente, agradecemos, licenciado Marino, su presencia esta noche en el espacio. Muchas gracias. Mañana domingo yo creo que si puedo verlo 2 o 3 veces. Qué bueno. Yo quiero que tú me la mandes después. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Bien. A todos ustedes también, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión, agradecemos la sintonía en nuestro canal esta noche y una invitación especial es que sigan con la programación de Cinevisión Canal 19. Hasta la próxima. Bye.